quiero presentarles, por supuesto, a nuestra colega Yanitza Fontalvo, quien nos entrega este libro para la posteridad. Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, especializada en gerencia en mercadeo. Fue redactora del periódico El Pilón, donde se dedicó a escribir crónicas de las historias de los municipios y personajes del Cesar. Ganadora de 4 premios Sirena Vallenata, máximo galardón que entrega el Círculo de Periodistas de Valledupar. Corresponsal del noticiero Televista de Telecaribe, el canal El Tiempo, laboró en la Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso de la República, jefe de prensa de la 10ª Brigada Blindada del Ejército Nacional de Colombia, del Consejo de Valledupar, también corresponsal de Valledupar en el periódico El Tiempo, periodista de la Alcaldía de Valledupar y de Endupar. Es coautora del libro Bosconia, Caminos que hacen historia, junto al historiador Tomás Darío Gutiérrez, próximo a publicar. Bienvenida. Muy buenas noches. Cuando yo estaba en el colegio La Policía, tenía como 10 años. Siempre veía una pared blanca, pintada, que decía: la vida es sueño y los sueños, sueños son. La frase de Pedro Calderón de la Barca. Y yo siempre me identifiqué con ese letrero. Hoy se cumple uno de mis más grandes sueños. El 21 de diciembre de 1999 fui secuestrada por el ELN cuando íbamos a cubrir una liberación junto a 3 colegas más: Karina Rincón, Isabel Ballesteros y Pedro Pablo Polos. Un mes antes, la FARC había retenido 7 periodistas que iban a hacer una noticia de una masacre a tanques. Y 2 meses antes habían asesinado al periodista Guzmán Quintero Torres. ¿Cómo pudimos trabajar en esa época? Quien no sabe, no se imagina, pero la realidad es que los periodistas nos utilizaban como escudo. Cuando los grupos al margen de la ley querían liberar secuestrados o enviar un mensaje al gobierno, a muchos los llamaban constantemente, los citaban, los iban a buscar a sus medios de comunicación, los secuestraban, los amenazaban, los desterraban y a 3 de este territorio los asesinaron, porque teníamos que ir, nosotros no nos podíamos negar. A la generación de periodistas que nos antecedió, que muchos están acá, les tocó lidiar con momentos muy duros con la guerrilla. Algunos están documentados en este libro, pero a nosotros, los que hicimos el periodismo en el 95 en adelante, nos tocó trabajar en medio de un fuego cruzado entre la guerrilla, las autodefensas y el Estado. El periodista, nosotros estábamos en el medio. Yo siempre quise contar esa historia reciente, que nadie me puede decir si fue verdad o no, porque yo la viví. Y me remití a la línea de tiempo entre 1995 y el 2006, cuando se dio la presencia de las autodefensas y se disputaban territorios ocupados por la guerrilla en el Cesar. Estas historias son para resarcir, para dignificar al periodista de provincia como nosotros, que se sepa la verdad. Cada vez que yo me encontraba en una tertulia, departiendo con periodistas y escuchaba tantas anécdotas, yo siempre quería tener una grabadora para escribirlas, para contarlas. Y llegó el momento en que en un momento yo me arrodillaba a orar a Dios todas las noches y yo sentía que el Señor me decía: tienes que hacer ese libro. Y en vez de orar me salía entrevistas a este, y cerraba los ojos y casi no dormía, sino el libro. Esa era mi vida todo este año. Hasta que un día el camarógrafo y productor Donald Montaño me llamó para hacerme una entrevista, porque él quería hacer un documental de lo que pasó durante la violencia. Entonces le comenté mi anhelo. Y esa fue la génesis del libro.
Muchas de estas entrevistas aparecerán en este estremecedor documental que sé que va a llegar muy lejos y ahorita lo vamos a ver. Seguramente con el apoyo de muchos de ustedes. Cuando me senté a escribir el libro, todo fluía. Era como si las palabras estuvieran detenidas en 20 años. Entendí que la misión de En la mira del conflicto es rescatar lo que muchos periodistas tienen escondido en su corazón, en sus recuerdos, pero también que se visibilice lo que nosotros vivimos. Corrimos muchos peligros. Ahora hay más protección porque la tecnología nos ayuda. Ahora nos mandan una foto, el video, el audio. Nosotros teníamos que ir. Y ese pasado que vivimos, nosotros mismos los olvidamos. Y la nueva generación no la conoce. Este no es un libro para jugar a la guerrilla o a las autodefensas. Solo evidencia lo que pasó. Aquí no hay malos ni buenos. Ahí está la historia para que se juzgue. Es un homenaje al periodismo de provincia, a los periodistas que cubrieron el conflicto armado. En el primer capítulo, narrando la barbarie, 23 trabajadores de los medios, mis colegas que están en aquel lado, cuentan sus experiencias y además está la semblanza de Galo Bravo, quien nos marcó un derrotero de pasión por el oficio. El segundo capítulo, Mártires del Valor, contiene 3 grandes crónicas de esos periodistas valientes que no sobrevivieron a estos hostigamientos de violencia y que tanto nos enseñaron. Amparo Jiménez, una guerrera de la paz. Guzmán Quintero, ese gran maestro, y Consuelo Araujo, que no nos cansaremos de lamentar cuánto perdió el Cesar con su muerte. También tenemos casos memorables, como el de periodistas como Lolita Costa y Renato Laíno, que sobrevivieron a las balas. Y el tercer capítulo, Memorias gráficas de la violencia, muestra estas imágenes de horror que ustedes pueden ver en esta exposición del lente de Hernando Vergara, que las hizo mientras cubría orden público durante más de 20 años que estuvo en el Heraldo, de la cual sacó esta exposición y ustedes ahorita la van a ver. Eso es En la mira del conflicto, es no olvidar, porque ustedes, mis colegas de las nuevas generaciones, tienen que conocer lo que pasó. Y los hijos de todos los vallenatos y los estarenses y los colombianos deben saber que somos un pueblo de sobrevivientes de una guerra que no nos pertenecía. Lo deben saber en los colegios, en las universidades, en las agremiaciones, en las empresas, en las iglesias, en la zona rural, en las ciudades, en todas partes y en todo el mundo. Este libro está dedicado al Espíritu Santo de Dios, que con solo sentarme a escribir un libro, Él me lo dictó. A mi madre, Estela Díaz, que está en primera fila, 88 años, y aún me cuida como si tuviera 2. Y yo tengo que dar los agradecimientos indiscutiblemente, porque esto no lo hice sola. Gracias, mi amigo Elki, mi compañero de Universidad de la Autónoma, por esas palabras tan hermosas, tan dicientes. Primero, a Dios Todopoderoso que me dio la fuerza. Gracias a quienes ya se nos adelantaron, a mi padre, Marco Fontalvo, y a mi querido pastor Ángel Flores, que se fueron, pero me dejaron sus principios. A Tarina Escalona, mi hermosa amiga, que se dedicó a apoyarme este libro como si fuera de Juandi. Tras la muerte de su esposo Giovanni, ella estuvo ahí con su dolor, pero apoyándome. A Rosa Rosado, otra bendición extraordinaria para este propósito. Gracias, Rosa. A todos los ángeles que me puso Dios en el camino. A Oscar Montes por su acertado prólogo.
a Eberto Cantillo, que es mi compañero de trabajo, realizador de la portada. Un día me salió, mira, ¿te parece esta portada? Va. A Álvaro Oviedo, mi corrector de estilo, y a Luis Felipe Mendoza y Alejandro Maestre, mis diseñadores. Gracias. A mis hermanas Daisy, Ailet, y también a mis hermanos Wilman y Marcos. A la Casa de Libros, la editorial que lo respalda, y por supuesto a todos los que han escogido este hermoso oficio, les dedico este libro. Gracias también a la multinacional Drummond, a la Cámara de Comercio, a José Luis Hurón y a Saico y a la Gobernación del Cesar por apoyar decididamente esta iniciativa. Quiero decirles algo, una de las cosas que más me inspiró para hacer este libro fue William Rosado, periodista que murió hace poco. Sin imaginárselo, cuando él hizo el libro de Calixto, yo decía, ¿pero cómo lo hizo? Está en el noticiero de Guatapurí, en la universidad, en el periódico, en el Bololó. ¿Cómo lo hace? Pero yo dije, si él puede, yo también puedo. Y yo les digo, amigos, sí se puede. Yo estoy en Endupar, tengo una librería, tengo una página web y lo hice. Me sentaba todas las noches de 9 en adelante, con mi mamá llamándome a cada rato, ven a acostarte. Y yo creo que si ustedes toman la decisión de hacer algo, lo hacen. Yo quiero inspirarlos, los invito a eso, a seguir sus sueños, a hacer un aporte, a dejar legado, a tomar acción y a tomar el control, no de televisor, sino de su vida. Se puede cumplir con el esfuerzo, dejando las películas a un lado, porque yo lo hice. Quiero decirles ya finalmente, yo nací prematura, pesé 1 kilo, me alimentaban con gotero, con sonda. El médico que me vio me dijo, ¿eso para qué se le va a formular si eso se va a morir? Pero mi mamá me guardó en su pecho como si fuera bebé canguro y ella me salvó. Cuando uno es así pequeño, hay vocecitas que te dicen, tú estás para las cosas pequeñas, pero yo me levanté y lo hice. Y yo quiero decirles cuál fue mi secreto. Fui de la mano de Dios, busqué a Dios, y mi afirmación, ahora que están de moda las afirmaciones, más importante fue, contigo Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias al Señor y el aplauso es para Él. La génesis de En la mira del conflicto es un documental del productor y camarógrafo Donald Montaño, En medio de todo, que pronto saldrá a la luz. Nos gustaría que nos acompañaran a ver este video en el que se reflejan las situaciones que los periodistas vivieron en esa época aciaga que generó la violencia. Bueno, hicimos periodismo en los años más difíciles. Llegamos a Pueblo Bello, efectivamente la guerrilla estaba en Pueblo Bello. Ellos prácticamente eran los dueños del pueblo. Entré, lo primero que encontré fue unos niños calcinados, una mujer acribillada. Y resulta que como resultado de eso, al término del cubrimiento de la información, terminamos nosotros secuestrados. Me hicieron una llamada y me dijeron,
se acaban de robar un helicóptero que venía desarmado en un camión. Y lo más triste de todo es que mi abuela murió todavía esperando a mi hermana que está secuestrada. Esa prudencia fue la que evitó que se pudiese presentar un hecho en contra de mi integridad o de algún miembro de mi familia. Me hicieron un atentado, simularon un atraco. Murió Guzmán y murió Amparo Jiménez, que eran colegas muy cercanos nuestros, pero yo pienso que pudo haber sido más alta la cuota de muertes por parte del periodismo, por la misma forma como nosotros, nadie nos entrenó para cubrir un conflicto como el que nosotros estábamos viviendo. Queremos invitar a algunos de los protagonistas para que compartan con nosotros algo de esas experiencias. Hay muchas historias, muchas anécdotas para contar. Por eso llamamos a Sergio López, Edilberto Castillo y José Urbano Céspedes para que nos acompañen en la tarima. Vamos a hacer una conversación muy breve y la va a moderar nuestra colega Yanitza Fontalvo, autora del libro En la mira del conflicto. Como ya lo hemos mencionado antes, la exposición fotográfica que está en el auditorio hace parte del capítulo 3 de este libro. Son fotografías, el capítulo es Memorias fotográficas de la violencia del Cesar. El autor es Hernando Vergara. Muchas de esas fotografías, quisiera también, esa duda la hemos tenido algunos, no habían conocido la luz, Nando, no se conocían hasta hoy. Algunas fueron publicadas, seguramente ustedes ya lo van a conocer. Hola. 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 Aló. Hola. Bueno, y aquí están mis amados Sergio, Edilberto y José Urbano. Bueno, hay una constante en nosotros, los periodistas que vivimos en esa época, ¿cierto? Que nos unió la amistad. Con nosotros no hubo chiva, iban Limedes y Alba en la misma moto, uno de RCN y el otro de Caracol, a cubrir las noticias. Recuerdo que yo una vez también hacía televisión y alguien me prestó, yo estaba para RCN y alguien me prestó un micrófono de Caracol, méteme el micrófono ahí. Y yo con mis manitos flacas, cuando llegaron a Bogotá, todo el mundo, ¿y usted cómo va a estar con los dos noticieros? Entonces, en esa época, con nosotros no había chiva, a nosotros nos unió en amistad todo lo que pasamos. Eso es una amistad que ha perdurado y cada vez que yo escuchaba una tertulia de ellos, yo decía, es que cuántas cosas hemos vivido, ¿cierto? Yo quiero empezar primero por Edilberto Castillo. Edilberto, en los primeros años de esa violencia que nos atropelló a todos, él estaba cubriendo para el diario Vallenato y recibió una llamada. Cuénteme de eso. Bueno, Yani, yo trabajaba con el diario Vallenato, con el noticiero Testimonio 24 de La Voz del Cañaguate, con Teleheraldo y con En Vivo 9 y 30. Trabajaba con 4 medios y lo que más se movía era el orden público. A uno, yo recuerdo que lo llamaban de Bogotá y ellos le decían, chino, ¿qué hay por allá? Y uno decía, hay 3 muertos. Y ganaba de pronto Boyacá, que tenía 5. Era una forma tan despiadada de pesar las noticias. Y todo eso lo vivíamos. Y yo recuerdo que en medio de esa, insisto que nadie nos preparó a nosotros para el conflicto, para cubrir un conflicto. Nosotros casi recién llegados de la universidad, también algo de irresponsabilidad. Trabajábamos con esos medios nacionales y yo recuerdo que a mí una mañana me llamó alguien y me dijo que ellos
que dejara de estar diciendo que había un escuadrón de la muerte, que dejara de estar diciendo que había masacres, porque lo que ellos hacían tenía una justificación. Y me insistía, la persona me insistía, pero como yo estaba muchachón, entonces yo pensé que era Rafa Escalona, alguno de los compañeros que me molestaba. Yo le decía, literalmente le dije, deja la maricada, sea serio. Y el que era me decía, le estoy hablando en serio, no quiero más esos términos, ni esos titulares en el periódico. ¿Quiere que le diga algo? Usted lleva un jean, tiene una camisa así, va cruzando por la calle 14 y acabas de tomar la carrera 9ª. Y yo miraba hacia atrás y no veía a nadie. Y yo creía, yo le dije, bueno, listo, pues, quedamos así. Y cuando llegué a la oficina de Rafa Escalona, porque ahí era que cuadrábamos todas las noticias, le conté y ya habían llamado a Amparo, y ya habían llamado a Josefina, creo que habían llamado a Tarín, habían llamado a varios, era el mismo. Y yo dije, pero entonces no era mamadera de gallo, si era cierto que era un comandante o un mensaje de algún comandante el que tenía. Y yo, bueno, el susto me vino fue después, y entonces era incómodo cuando uno escribía. Y cómo titulo, y cómo digo que mataron 7 personas, que mataron 8 personas, sin que uno juzgara a quienes mataban, o uno dijera que era el escuadrón de la muerte, o era una muerte sistemática que había aquí. Entonces, eso sin duda eran cosas una situación difícil. El miedo se apoderaba de uno. Yo tenía miedo, tuve miedo siempre, y hoy aprovecho para darle gracias a Dios porque está y estará siempre con nosotros, porque insisto que en medio de esa barbarie la cuota que puso el periodismo pudo haber sido más alta, porque estábamos unas personas sin ningún tipo de preparación para cubrir ese conflicto. Sergio, ¿cómo fue para ti cubrir orden público? Bueno, ante todo quiero saludar a todos los aquí presentes, agradecer haber aceptado la invitación que hizo Yanitza para la presentación de su libro, a quien felicito públicamente por la dedicación y por el amor que puso para por fin hoy dar a luz esta obra. Cubrir el orden público no fue sencillo, porque tal como lo señaló Edilberto, nadie nos preparó para enfrentarnos a tantas situaciones que he recordado hoy, Yanitza, a propósito de estas gráficas que encontramos aquí cuando entré. Y déjeme decirle que había situaciones que ya tal vez las había olvidado, y al ver las fotografías me trasladé nuevamente a la época en que cada hecho que está registrado ahí recordé con exactitud. Pero yo le atribuyo al colegaje que usted mencionaba al principio, porque entendimos nosotros que en medio de tanta dificultad y en medio del temor que generaba enfrentarnos a ciertas situaciones, entendimos que la unidad, la fraternidad eran factores fundamentales para seguir adelante. Y además nos caracterizaba algo. Vivíamos, nosotros nacimos para hacer esto. Y nos dolía lo que veíamos, pero era nuestro trabajo y teníamos que hacerlo. Y vimos cómo quemaban tractomulas, buses. Vimos cómo secuestraban en las llamadas pescas milagrosas, cómo bajaban de sus carros a las personas para llevárselas y someterlas a un inhumano trato en las montañas. Vimos también a los ganaderos alejarse de sus propiedades
y mandar camarógrafos a grabar, a filmar para ver, para darse cuenta cómo estaban sus tierras. Vimos edificios parcialmente destruidos por cargas de dinamita que instalaban, y vimos y ayudamos a cargar a los muertos que dejaron todos los bandos en conflictos, porque nos tocó vivir la transición de la época guerrillera y al surgimiento de los grupos paramilitares. Y cuando la fuerza era insuficiente para cargar las decenas de muertos que encontrábamos tiradas a orillas de la carretera o en cualquier paraje solitario de alguna vereda cerca de Valledupar o en todo el departamento del Cesar, nos tocó cargar bateas con muertos que no conocíamos. Eso fue lo que aprendimos, eso fue lo que nos enseñó el conflicto armado, a vivirlo con temor, a vivirlo con dolor, pero también a vivirlo con entrega y responsabilidad, porque a eso nos obligaba nuestro oficio. Un ejemplo de ello fue la situación que vivió José Urbano Céspedes en una toma a Pueblo Bello. José, cuéntenos. Gracias, Yanni. Bueno, dos cosas antes de iniciar con el comentario es, como dijo Sergio, darle las gracias a todos ustedes por acompañar a Yanirse en un momento tan importante. Segundo, que a mí, la hora que es Sergio, a mí no se me ha quitado el miedo para hablar delante de la gente. Tan viejo que está uno ya en esto, pero siempre se mantiene el temor, diría yo, que el respeto de cada término que se usa en estos tiempos tan difíciles y que la gente es tan susceptible. Pero bueno, en esa ocasión yo trabajaba con el canal Caracol Noticias. David Sierra estaba en RCN y yo en el canal Caracol Noticias. Estaban iniciando los canales privados. Nosotros fuimos pioneros en la televisión privada en lo que tiene que ver con noticias, y uno de mis compañeros, el compañero de Cartagena que aún está, que es Carlos Cataño Iguarán, paisano de la zona, guajiro, con mucho arraigo también aquí en la ciudad de Valledupar, me llama en una tarde y me dice, oye, que me llamó una amiga de Pueblo Bello y me dice que la guerrilla de la FARC en este momento se está tomando el pueblo, se está tomando Pueblo Bello. Le dije, ¿cómo? Pero aquí no se ha sabido nada. Y inmediatamente me contacté con mi jefe inmediato en Caracol, el jefe de corresponsales, le comenté, confirmé por otra fuente y decidimos con Aldomar, con el camarógrafo, irnos hacia Pueblo Bello. Llegamos a Pueblo Bello y en un camino desolado, no se veía absolutamente nada, una carretera expedita, y llegamos a Pueblo Bello y en efecto los que tenían el control del pueblo y de toda la situación era el Frente 59 de la FARC en ese momento, y los policías absolutamente sometidos, algunos de ellos muertos, y la guerrilla obviamente tenía el control de toda la situación. Hicimos el trabajo que nos correspondió como periodistas, hicimos unas entrevistas, hicimos las tomas, entrevisté a algunos de los policías que estaban heridos y que estaban sometidos, y hice mi trabajo. La guerrilla en ese momento, no recuerdo el comandante, creo que era Julio Gaviria, cierto, creo que era Julio Gaviria, no, Solís, era Solís. Era Solís. Solís Almeida, correcto. Almeida. Me dice, bueno, mire, en un gesto de buena voluntad, yo le voy a entregar a usted, como periodista de Caracol, a estos policías heridos, para que usted se dé cuenta que nosotros tenemos una lucha política, que no nos interesa asesinar personas, sino que este es un acto en el que
queremos mostrar que no nos gusta lo que está pasando en el país, pero yo le voy a entregar a usted los policías heridos y usted se los lleva para Valledupar para que los atiendan. Yo dije, bueno, listo, yo me los llevo en el carro. Y dije, bueno, el momento más tensionante fue cuando ya bajábamos, que nos encontrábamos con el ejército que iba subiendo a pie, y la forma en que nos paraban era sonando, cargando fusil inmediatamente, con palabras muy fuertes: bájate, hueputa, bájense, malparidos, o sea, palabras muy fuertes para uno en ese momento. ¿Y qué pasa? Y bueno, es un momento, ¿qué pasó? Gonorreas, así nos trataban. Y no, bueno, se les explicó, bueno, venimos de Pueblo Bello, estaba pasando esto y esto otro. Había era un clima muy difícil, que yo no veía la hora de llegar a Valledupar para ya sentirme como tranquilo y un poco a salvo. Unas unidades de la policía se encargaron, y del ejército se encargaron de los heridos, los bajaron del carro en que lo traíamos nosotros, y nosotros continuamos el viaje hasta Valledupar. Posteriormente comenzaron unas presiones por parte de algunas llamadas, e incluso un comandante del ejército aquí me citó en un momento determinado a preguntarme si yo era auxiliar de la guerrilla, si trabajaba con la guerrilla, si me habían llamado, que si me habían hecho la invitación, para participar en eso. Yo en ese momento, a pesar de que estaba muy joven, yo me descontrolé. Le dije, hombre, no, pues, respéteme, yo no ¿cómo voy a aceptar yo una invitación de ese tipo? Este es mi trabajo. Simplemente, si ustedes no estaban allá, no es problema mío, pero yo sí llegué. Y por fortuna regresé. Y bueno, el tipo se calmó. No, pero no se moleste. No, sí me molesta, porque conforme está la situación hoy aquí en día, y que usted mismo me esté insinuando que yo soy un auxiliar o soy un colaborador de la guerrilla, le dije, a mí ahorita cuando salga de aquí, pues me van a matar. No, hermano, cálmese, que esto, que lo otro. Entonces fueron momentos bastante difíciles, en los que en ese momento uno ve ese tipo de acciones como una oportunidad, y porque queríamos siempre abrir los noticieros con noticias que fueran impactantes, y entre nosotros pues también a nosotros nos gustaba abrir el noticiero. Dilberto habría muchos noticieros, Sergio también habría bastante noticieros, y la tapa del noticiero nos gustaba tenerla siempre a nosotros, ser la primera noticia en el noticiero. A propósito, Yani, ya para bajarle la cuestión a este tema que fue un poco difícil, hablabas tú de la chiva. Recuerdo yo que la chiva comenzó a acabarse, y ¿te acuerdas, Sergio, cuando me echaron de 24 horas? Gracias a Ludis, que está por ahí. ¿Dónde está Ludis? Acá está Ludis, que me dio mi primera oportunidad en 24 horas. Sí, es que antes era la competencia. Ellos allá en el interior tenían una competencia, y nosotros aquí nos ayudábamos. Pues de pronto ese peligro que corríamos hacía que nos protegiéramos, y nos íbamos juntos a hacer las noticias. No había chiva aquí en Valledupar. Bueno, una pregunta a cada uno, muy corta de pronto la respuesta. Edilberto, la crónica que aparece en el libro se llama El rompecabezas de la muerte. Queremos que tú nos cuentes un poquitico de qué viviste en ese momento. Claro, eso fue, yo creo que una de las cosas que más me impactó a mí de todo ese cubrimiento del orden público, que creo que comencé ya a alejarme de esa parte, fue el cubrimiento de una masacre en La Bodega. Ese es un punto arriba en la serranía del Perijá, y nosotros fuimos hasta Codazzi a esperar que llevaran los cadáveres. Fuimos al cementerio,
Y cuando llegaron, creo que eran alrededor de 13, 14 personas que habían matado allá. Y había una persona que los recibía, los habían desmembrado. Y había una persona que los recibía y le decía muy tranquilamente al otro: pásame otro brazo, que ese no va aquí. Eso, imagínense, uno se queda, mejor dicho, es paralizado ¿qué más iba a soportar uno? ¿Qué más sensibilidad teníamos? Y cogían la cabeza y todo era como, armaron, para mí lo que yo vi fue armar un rompecabezas esa tarde, ahora que me la recuerdas, porque la verdad a mí me impactó mucho eso, que yo duré varios días, incluso sentía el olor de esa tarde, me persiguió a mí muchos días. Tuve que acostumbrarme nuevamente a no pensar en eso, y soñaba uno con eso, despertaba uno sobresaltado, porque la verdad nosotros habíamos estado acostumbrados a otro tipo de cubrimiento de noticias, éramos más del tipo festival vallenato, más el tema político, y ya después nos vimos fue inmersos que casi todos los días la agenda de nosotros tenía un episodio de orden público. Esa masacre de la bodega creo que fue mi última aparición en el tema de orden público, y ni más he vuelto con esos temas. Claro, y a muchos periodistas también dejaron el periodismo por situaciones que les pasó así. Bueno, la vida de Sergio para mí es un milagro. Sergio fue contundentemente amenazado por alias 39. Fue desterrado de acá, le tocó irse dejando a su esposa y a un niño pequeño y a su mamá enferma también. ¿Qué sentiste tú cuando estaba Sergio por allá, donde te cortaron a ti tu oficio, tu familia? ¿Qué pasó allá? Bueno, yo lo que puedo decir es que desde ese año, eso fue en el 2002, mi vallenato preferido es 039. 039 se lo llevó. No es complejo, es complicado desterrar, ser desterrado, ser echado de tu casa como si el delincuente fueses tú. Te preguntas y hablas con Dios, dices: Señor, dime, ¿qué pasó? No entiendo esto. Y sobre todo partir corriendo, porque debo decir algo. Al principio me ocurrió lo mismo que le pasó a Edilberto cuando alguien lo llamaba y él pensaba que era que alguien le estaba fregando la vida. Y puedo decir, Dios me protegió. Yo después me enteré, indagué, averigüé y me enteré de muchas cosas aquí en este callejón. Se quedaron esperándome aquí porque yo solía transitar, yo vivía aquí en El Obrero, en la 13 con 13, y ese fue el año en que yo estaba de asesor de comunicaciones de la gobernación del Cesar, y me venía caminandito, me quedaba cerca. Todas las mañanas pasaba por aquí. Y no sé qué pasó, que un día, no recuerdo por qué circunstancias, no pasé. Y sé que aquí me estaban esperando, porque yo indagué todos los detalles que ustedes no pueden imaginar y que de pronto no he compartido. Yo sé que la orden de matarme se la dieron a varios, muchos no lo hicieron, pero había uno que estaba dispuesto a cumplirla. Le decían Chiche Aroca. No sé si alguna vez escucharon el nombre de Chiche Aroca, que fue el encargado y decían que era el sicario preferido de 39, porque mataba, como dice uno coloquialmente, sin asco. La orden que le daban la cumplía, y si le tocaba matar a un familiar suyo, cumplía la orden sin ningún problema.
Chicharoca me llamó en varias oportunidades, me dio 72 horas para irme. Recuerdo el término, nunca lo olvidé: si te vuelvo a ver te voy a raspar. Ese día aprendí un nuevo vocablo, raspar. Y un día, 13 de agosto, que era el cumpleaños de mi mamá, yo dije, no, paso primero, felicito a mi mamá y me voy para la oficina. Pero me demoré, se me hizo tarde y no fui a felicitar a mi mamá en la mañana. Y en la esquina de la 14 con 11A, porque mi mamá vivía allá en la 11A entre 14 y 15, ahí estaba el Chicharoca esperándome esa mañana. Porque, ¿sabe? No, él va a felicitar a la mamá que cumple años y ese es el regalo que le vamos a dar a la mamá hoy de cumpleaños. Entonces Dios me protegió, yo estoy seguro, yo soy creyente de Dios, yo sé que Dios, ayer decía, para mí no hay años malos, cuando empieza a hacer la gente balances y dice, este año malo, porque la gente tiene la tendencia a medir el bienestar o lo positivo de una situación amarrándolo al tema financiero, porque si a usted le va mal con plata, el año fue malo. Pero yo todos los días le doy gracias a Dios porque me da un día más de vida y ahí voy coronando, voy ganando. Y tengo una felicidad en mi casa con mis hijos, tengo una cama para dormir, tengo un techo que me protege y me como las 3 diarias. Y para mí eso representa un año bueno. Aunque esté lleno de deudas, porque tengo deudas, yo no sé, y en pila. Y me llaman y contesto al banco, ¿usted por qué no ha pagado? Porque no tengo plata. Y así. Pero el año es bueno. Y finalmente me tocó irme por petición de mi madre, que en paz descanse. Me dijo, hijo, vete por favor que te van a matar. Y me fui, me tocó salir corriendo. Yo recuerdo, a mí me encantó una cosa, yo jamás he vuelto a vivir una situación de esa. A mí me sacaron en un carro blindado que ya ni me ayudó a conseguir. Y cuando me bajé en el aeropuerto me escoltaron como 13 hombres de la SIJIN y del ejército con fusiles. Y yo iba rodeado de hombres. Yo, nunca antes y nunca más me he vuelto a sentir tan importante como ese día. Porque cuando yo llegué al aeropuerto todo el mundo miraba, ¿y este quién es? ¿Este hombre quién es? ¿No? Un amenazado por una situación descabellada. Y a desprenderte de tu hijo pequeño, desprenderte de tu esposa, desprenderte de tu mamá, desprenderte de tus hijos, desprenderte de tus amigos, de tu tierra, de tu casa, es una situación injusta. La amenaza tiene unos efectos devastadores que ojalá, y esto quiero decirlo, quiero aprovechar el escenario, permítame, Yanitza, hacerlo. Porque siento que a veces nuestros colegas dicen estar amenazados. No, que tengo la lápida puesta en el pecho. Yo no quiero restarle importancia a las denuncias que han hecho, pero a veces lo digo con suma honestidad, con suma sinceridad. Hay amenazas en las que yo no creo. El día que sientan el rigor y el destrozo que ocasiona una amenaza de verdad, una llamada, un hombre llamándote a decir que te va a matar, gente que ronda por tu casa porque está pendiente de que tú medio asomes la cabeza para dispararte, ese día van a entender que una amenaza es una situación seria. Por fortuna, Dios me dio la oportunidad, me mantuvo vivo, me trajo de nuevo a casa. Y aquí estoy contando la historia, Yanitza. Tomémonos un tinto en caliente y picante. Bueno, y termino con José Urbano. Quizás a José Urbano le tocó vivir uno de los momentos más tristes en nuestro periodismo, porque él fue secuestrado con un grupo de periodistas, liberaron 7 periodistas, liberaron 5, y quedó él y Aldomar Cárdenas de Caracol, los vieron importantes y quedaron ellos. Y nosotros, esa liberación de José fue como si él hubiera durado un año allá. Entonces nosotros salimos de una fiesta de Ana María Ferrer, me acuerdo, de un bautizo de Roberto Carlos, mi ahijado que está aquí, y salimos a celebrar
con euforia esa liberación de José, porque eso era nosotros, la vida de nosotros éramos muy unidos y mucha celebración. ¿Y qué pasó, José, después? Cuéntenos. Sí, Yanni, antes de eso, tú disculpa, Yanisa va a decir que yo la voy a contradecir todo el tiempo. No, pero al principio, cuando lo de Pueblo Bello, se me olvidó un detalle, y un detalle no es un detalle menor. En ese momento era tal la irresponsabilidad que manejaba uno en medio del fragor y de todo eso, que yo engañado me llevé a Galo Bravo y le dije, vamos allí. ¿Para dónde? Vamos allí, hombre, vamos. Y bueno, nos fuimos con él. Y cuando llegamos allá en medio de ese mierdero y de ese poco de tiro y esa vaina tan pensionante, me dice Galo, ¿a dónde me trajiste, gran malparido, hijo de puta? Así era Galo. Y bueno, sí, esa situación que comenta Yanitza, ya ella la describió en un principio, como en ese momento en el que fuimos varios periodistas con nuestros camarógrafos y otros reporteros gráficos a Tanques a cubrir una masacre de las autodefensas. En ese momento encontramos también a hombres armados y nosotros pensábamos que eran hombres del ejército. Hicimos todo el trabajo de campo, las entrevistas, hicimos las imágenes, todo lo que hace uno cuando va a hacer una nota periodística en terreno. Y posteriormente nos dejaron hacer todo ese trabajo y posteriormente, bueno, nos echaron en un camión y dijeron que estábamos secuestrados. Yanni también lo resumió en el momento en el que todos fueron liberados y se quedan con Aldomar Cárdenas y conmigo hasta el final. Y muchas cosas pasaron por mi mente en ese preciso instante. Mi hermano estaba terminando la carrera militar, mi hermano es oficial del ejército, y yo dije, mierda, ¿y será que estos manes saben que mi hermano es un oficial del ejército y a mí me van a pelar aquí por ser hermano de este oficial de... Muchas cosas en la cabeza y uno empieza a asociar cosas. Bueno, al final se da la liberación de nosotros. La exigencia era la presencia de unos delegados de la Cruz Roja Internacional, no los que trabajaban en Cesar Magdalena Guajira en ese momento, sino otros funcionarios que querían ellos del nivel nacional. Y llegó un alto dirigente de la Cruz Roja Internacional y hablaron con la guerrilla de la FARC y posteriormente nos liberan a nosotros. Al llegar aquí, en mi casa de mi abuela, en casa donde yo terminé prácticamente de criarme en la soltería, había una fiesta, estaba toda mi familia esperando porque ya era un hecho que se iba a dar la liberación de nosotros y llegamos en medio de una fiesta, y una fiesta que posteriormente terminó en tragedia porque después de la fiesta hubo un momento en el que decidimos varios colegas ir a visitar a mi papá en Mariangola. Nosotros somos de Mariangola, y al venir un accidente de tránsito murió mi única hermana. Yo pienso que en ese momento muchas cosas pasaron por mi cabeza, como la responsabilidad, el creer que de no haber sido así, mi hermana estuviera viva, mi única hermana. Nosotros quedamos tres varones, y fue un hecho que cambió y partió a mi familia en dos. Lógicamente una cosa fue antes de la muerte de ella y otra cosa fue posterior a la muerte de ella. Y en un principio yo decía, bueno, la FARC tiene la culpa, porque si a mí no me hubiesen secuestrado y esa fiesta no hubiese pasado, y si esa fiesta no hubiese pasado, yo no hubiese hecho ese viaje, y si yo no hubiese hecho ese viaje, mi hermana no habría ido conmigo, y si no había ocurrido el accidente, y de no haber ocurrido el accidente, ella no estuviera muerta. Hoy ya pienso otra cosa diferente. Yo creo que
confío en que la muerte prematura del justo es un designio y lo veo como un regalo de Dios, porque soy de los que piensa, Yanni, que Dios de la tierra decide llevarse lo mejor de su cosecha. Así es. Y bueno, amigos, eso era hacer periodismo en el Cesar. Los periodistas vivimos en primera fila toda esa barbarie. Y esto es en la mira del conflicto. Gracias, amigos. Este libro inicia con una canción vallenata de uno de los compositores más grandes de nuestra región, él es Gustavo Gutiérrez. Que la violencia no nos llegue al valle, muere la calma aquí en la tierra mía. Mi pueblo triste se llenó de ausencia, mi viejo valle, qué melancolía. Por eso hemos invitado a Quique Gutiérrez, hijo del maestro Gustavo, para interpretar esta canción y hacer una intervención musical a continuación. Muy buenas noches a todos los presentes. A continuación vengo a interpretar una canción que hizo mi padre en aquel entonces cuando nuestra tierra, Valledupar, era golpeada por la violencia de las fuerzas paramilitares, de la guerrilla, de la delincuencia común en aquel entonces. Esta canción la grabó Roñate con Álvaro López. Con mucho cariño quiero interpretársela para recordar aquellos momentos de mucha nostalgia, de mucha tristeza. Dice así. Yo sentí el dolor cuando aquí llegó. Hay que respetar la vida, la violencia siempre nos vuelve a animar. Hay que compartir lo que Dios nos dio, un sentimiento que es noble y es la diferencia de ser racional. Quiero compartir amor, que haya paz, no más odio en el mundo. Que el amigo sea noble y sincero, no más sangre, miseria y dolor. Una plegaria por mi tierra, cantemos unidos, es la voz que recoge el camino y en el verso que rime una flor. Que la violencia no nos llegue al valle, muere la calma aquí en la tierra mía. Mi pueblo triste se llenó de ausencia, mi viejo valle qué melancolía. Mi pueblo triste se llenó de ausencia, mi viejo valle qué melancolía. Canta, canta colombiano, alerta tu queja. Crece, crece como el viento, pregona tu pena. Crece, crece como el viento, te llena de inconformidad. Que la violencia no nos llegue al valle, muere la calma aquí en la tierra mía. Quiero sonreír, pero la verdad se impone y es triste el momento que se vive hoy. Robos por doquier, no hay sinceridad, el hombre se está perdiendo, se pregunta a veces, díganme quién soy.
quiero compartir amor, que haya paz, no más odio en el mundo, que el amigo sea noble y sincero, no más sangre, miseria y dolor. Y una plegaria, por mi tierra cantemos unidos, en la voz que recoge el camino y en el verso que rime una flor. Que la violencia no nos llegue al valle, muere la calma aquí en la tierra mía. Mi pueblo triste se llenó de ausencia, mi viejo valle que melancolía. Mi pueblo triste se llenó de ausencia, mi viejo valle que melancolía. Canta, canta colombiano, alerta tu queja. Crece, crece como el viento, pregona tu pena. Crece, crece como el viento, te llena de inconformidad. Que la violencia no nos llegue al valle, muere la calma aquí en la tierra mía. Mi pueblo triste se llenó de ausencia, mi viejo valle que melancolía. Mi pueblo triste se llenó de ausencia, mi viejo valle que melancolía. Muchas gracias, una feliz noche para todos ustedes. Un saludo muy cordial. Y Yanitza. A continuación viene un cóctel, así que no se vaya todavía y con eso cerramos esta noche. Y un aplauso para ustedes y para todos, por supuesto. Gracias a Quique Gutiérrez y al Rey Vallenato Leo Salcedo, quien interpretó la guitarra.